Les puedo avisar desde ahorita que no voy a acabar el sermón. Lo vamos a tener que hacer en 2 sentadas o este, en la mañana en el servicio en inglés. Si no pude acabar ahí en español, es más ingredientes, ¿verdad? Es como en veces la comida que tenía unos amigos, no ofender a nadie, ¿verdad? Eran blancos y no le echaban muchas especias, ¿verdad? Y es diferente las palabras en español, el mismo mensaje, pero la pasión. So, si no lo pude acabar en inglés, es más largo en español. So, ya les voy a decir desde ahorita, so no se asusten, porque es mucho texto, so no lo voy a acabar esta mañana. Continuamos con nuestro estudio de 2 Corintios. Vayan conmigo a 2 Corintios, capítulo 6, versículos 3 al 10. El domingo pasado pudimos ver a Pablo hablar del Evangelio, ¿verdad? Vimos el ministerio de reconciliación. Pudimos ver eso el domingo pasado. Pablo tenía una urgencia en el mensaje y la sustancia y el centro del misterio de la reconciliación es el Evangelio verdadero. Todos los hombres hemos sido llamados a la reconciliación con Dios. Dios llama a todos a la reconciliación con Dios. Es una súplica a toda la humanidad. Debemos de suplicar a toda la humanidad porque el mayor problema del mundo es el pecado. Y Dios ha tratado con el pecado a través de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo nos da ese resumen en el capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, Dios, a Cristo, hizo para nosotros, por beneficio de nosotros, por amor de nosotros, lo hizo a él pecado para que fuésemos la justicia de Dios en él. Es el resumen del Evangelio. Y Pablo no quería que nadie tomara este mensaje del Evangelio en vano. Ahora es el momento de arrepentirte, ahora es el momento de la reconciliación, ahora es el momento, porque la oportunidad no siempre estará allí. Aquí en este texto Pablo continúa, esa es una larga tema desde el capítulo 2 hasta el 6, que Pablo sigue y continúa defendiendo su carácter y defendiendo su ministerio a los falsos maestros y a los gente que estaba entrando a la iglesia de Corintio. Y Pablo aquí sigue él defendiendo su carácter, y aquí en este texto Pablo vincula con la exhortación o la advertencia anterior de que no recibieran el evangelio, la gracia de Dios en vano. Ray Steedman comenta sobre esta sección. Una comprensión, de verdad comprendas, del nuevo pacto que no altera dramáticamente la forma de vida es algo inútil. Si no te ha impactado en una forma drástica en tu vida, vives como si nada, en vano, es inútil. Estamos llamados a vivir y no estar aislados, sino a vivir el ministerio de la reconciliación en contacto con gente que es cristiana y gente que no es cristiana. Porque debemos vivir nuestro cristianismo en este mundo caído. Debemos de ser una luz en la oscuridad de este mundo caído. Ese es el diseño de Dios para el cristiano auténtico, el cristiano verdadero. Pablo exhorta a sus lectores, y Cruz dice, no aceptar la gracia de Dios en vano.
Y aquí insiste en que su propia conducta como mensajero de Dios no construye una piedra de tropiezo que puedan impedir la correcta aceptación de la gracia de Dios por parte de nosotros. Vamos a leer nuestro texto esta mañana, comenzando con el versículo 3. Y dice así: no dando nosotros en nada motivo de tropiezo, para que el ministerio no sea desacreditado, pues en todo nos recordamos a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, con paciencia, con bondad, en el Espíritu Santo, con amor sincero, en la palabra verdadera, en el poder de Dios, por armarse de justicia para la derecha y para la izquierda, en honra y en deshonra, en mala fama y en buena fama, como impostores, pero veraces. Somos tratados como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, pero vivimos, como castigadores, pero no condenados a muerte, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque posesionando todo. Padre, te pido esta mediodía, Señor, este tiempo, que, Señor, nos dé sabiduría de la más alta, Señor. Que tú puedas venir, Señor, a iluminar nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras mentes, nuestros corazones, que veamos esto como que es Dios hablando, porque sí, se ha abierto el cielo y ha bajado el hombre de Dios, el Hijo de Dios, y ha hecho el verbo, se ha hecho vida, se ha hecho carne. Eso, esta es la palabra tuya, Señor, y necesitamos tu ayuda, que tu Espíritu, Señor, nos dé entendimiento. Lo pedimos, Señor, para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Ahora fuimos a nuestra reunión, ¿verdad?, de discipulado que tengo, y parte de eso son nuestro diácono y nuestro anciano Cornelio. Y les confesé, ¿verdad? Les dije, no quiero predicar esta sección, quiero evitarla. Tengo que confesarles que antes de entrar a esta sección es difícil para mí o para cualquier pastor no leer nuestro texto sin una terrible sensación de fracaso como ministros. Es difícil no sentir como un hipócrita cuando leemos nuestro texto. Porque hay una gran diferencia entre lo que Pablo describe aquí como un ministerio auténtico y el ministerio de la mayoría de los pastores y los miembros de la iglesia en los Estados Unidos. Vivimos en lujo. No es lo mismo. Las cosas eran muy diferentes en el primer siglo en comparación con la actualidad de hoy. Si esta sección, muy importante para el ministro y para el ministerio, no te hacen sentir como un siervo inútil, entonces realmente no has entendido la palabra de Dios que está aquí esta mañana. Y no para quedarnos ahí, porque viene la gracia de Dios a consolarnos. Y vamos a ver la gracia de Dios que puede consolarnos, aunque nos sientamos así. Hay esperanza para nosotros. En el mundo de Pablo, los predicadores y los cristianos, no nomás los predicadores, hermanos, es que hemos estado en una generación donde el predicador es el que hace todo, es el que evangeliza, es el que
el que paga los biles, el que corta el zacate, el que hace la plomería y tiene que ir a visitar a 15 personas, tiene que ir a evangelizar, a hablar con los miembros, todas esas cosas. Pero la realidad que nos dice Efesios 4, que nosotros equipamos a la congregación para el ministerio del uno al otro. No quiere decir que no trabajamos, nomás. En el mundo de Pablo, los predicadores y los cristianos estaban experimentando un gran derramamiento del Espíritu. Y era normal ver a la iglesia evangelizar, y era normal que la iglesia impactara grandemente al mundo, y muchas personas volviéndose, arrepintiéndose del pecado y volviéndose a Cristo. Y aunque hoy muchas iglesias y muchos cristianos tienen ayunas de avivamiento, hay que orar por un avivamiento, pastor, que podamos. Y vemos ahí, vamos a orar, vamos a ayunar para un derramamiento como de la iglesia del primer siglo. Pero se olvidan que cuando esto sucede, cuando la gente se arrepiente y sigue a Jesús, el mundo lo odiará y se volverá violento contra la iglesia. Ese es un costo que muchos cristianos hoy en día no están dispuestos a pagar. Estás pidiendo algo hermoso y bonito, pero viene con un precio. Y si miras toda la historia de la iglesia, todos los tiempos que ha habido un avivamiento grande, vas a ver el mundo odiar y perseguir a la iglesia. Pablo no estaba escribiendo esto porque es un superapóstol. Al contrario, era un gran pecador como tú y como yo, salvado por gracia. Pablo no era un hombre perfecto ni sin pecado, pero fue siempre dispuesto a confrontar sus imperfecciones y su pecado. No dejó que crecieran las cosas. Él llegaba y mortificaba el pecado. Él no miraba un pecadito o un pecadote. Él, todo pecado ofendía a Dios y era grave. Y hoy en día no tenemos esa sensación, por eso estamos como estamos. Nomás es un programita, no tiene mucho malo. Nomás son unos amiguitos, yo sé que no son, son del mundo, pero no son tan malos. Yo, en el trabajo, esto no es tan mal, esto son cosas pequeñas. Pero el pecado, tan más pequeño que puedas verlo, no lo pudo vencer el hombre. Tuvo que venir Cristo Jesús a morir en la cruz y a vencer el pecado y la muerte. Porque no lo podemos hacer nosotros. Pablo no jugó con el pecado, sino lo confrontó, y ese fue el secreto para que nada en su vida y ministerio le impidiera de continuar con el llamado. Todo fue la gracia de Dios. Estas palabras también contienen una promesa maravillosa para cada pastor o cristiano desalentado que lucha, de lo que esa misma misericordia de Dios puede hacer en nosotros. La misma misericordia que Dios le dio a Pablo puede trabajar en nosotros. Pablo no estaba viviendo toda su vida de dificultades y luchas por su cuenta. No había diferencia entre cómo vivía el predicador y la gente en su tiempo. Pablo no era el único que pasó cárceles y pasó hambres. Vimos que él vio sufrir a los creyentes y a la iglesia. El estilo de vida de los cristianos se entendió como se describe en las palabras que nuestro Jesús vino y nos dijo en el sermón de la montaña: bienaventurados los que han sido perseguidos por la causa de justicia. Hay una bendición especial
No vas a pasar este tipo de persecución, al menos que lo hagas al propósito. Puedes ser cristiano y no vas a tener esta bendición. Pero hay cristianos que toman la bendición que Dios les ha puesto. Podemos estar en una situación ni tan drástica como en el primer siglo, pero quizás no queremos hablarle a nuestros colegas de Dios mucho porque tenemos miedo que no les vayamos a caer bien o que se vayan a burlar. En veces no queremos mencionar mucho de la cristianidad porque, híjole, a lo mejor no me dan la promoción. En veces no queremos hablar mucho de Cristo a nuestros vecinos o a nuestros amigos, o particularmente escogemos a quién y a quién no. No estamos yendo hacia el fuego, hacia la lumbre, como los bomberos y las personas que vienen en esas situaciones. La policía, cuando alguien está dando fuego con armas, todos corremos hacia al contrario y ellos corren hacia el fuego. Y muchos cristianos no entienden esta bendición porque evitamos. Pero esta es una persecución que nomás lo hacen aquellos que al propósito van en contra de la cultura, en contra del mundo. Así era la vida hasta cierto punto para todos los que verdaderamente siguen a Cristo. Aquí encontramos los sufrimientos físicos que soporta Pablo y que lo confirma como un siervo fiel y sincero del Señor. Pablo tenía las marcas de un ministerio auténtico. Quiero que estudiemos juntos estos 5 marcas de un ministerio auténtico que se destacan en nuestro texto. Estas marcas evidentes, a evidencia de un verdadero ministerio del Señor, primero, seráis conocidos por vuestros frutos. Seráis conocidos por vuestros frutos. Muchas veces podemos clamar que somos cristianos y nos escondemos detrás de que pues Dios sabe mi corazón, tú no sabes mi vida, pero Cristo ha dejado frutos que marcan la vida de un cristiano. Sin la iglesia no puedes saber, no voy a saber quién es o quién no es. Si no estamos en compañerismo, ¿cómo vamos a poder afirmar la salvación del uno al otro? Dios ha dado el Espíritu Santo, ha dado las Escrituras y ha dado la iglesia para que podamos tener seguridad de nuestra salvación. Segundo, valiente a través de los sufrimientos. Es una marca. La tercera marca, el ministerio recibe la gracia evidente dada por Dios. Muchas veces decimos, tengo la gracia de Dios, pero ¿es evidente? ¿Cómo sé? Cuarto marca, preparado para experiencias conflictivas. Estás preparado para experiencias conflictivas. Y finalmente el quinto, el ministro acepta las contradicciones del ministerio. Primero, hay una series que vamos a ver aquí. Primero vamos a ver 9 palabras. Las primeras 9, aquí hay muchas y las leímos. Hay 9, vamos a ver las primeras 9. Seráis conocido por tus frutos. Las marcas de un verdadero ministro son evidentes. Versículos 3 al 4, aquí vemos el versículo 4, los siervos de Dios no ponen obstáculos en el camino de nadie. Lo que Pablo quiere decir es que no debemos hacer que nadie tropece en el pecado por nuestras acciones o enseñanzas. Cristo dijo que hay de aquel que tropiece a uno de sus bebés, ¿verdad?
Entonces, lo primero a lo que Pablo se refiere es al hecho de cuando estuvo en Corintios con Timoteo, no pusieron tropiezo en el camino de nadie. Los siervos de Dios recomiendan el ministerio de todas las formas positivas, no negativas, especialmente cuando un ministro resiste o persevera. En el versículo 4 vemos: más bien, como siervos de Dios, nos recomendamos en todo, en gran perseverancia, resistencia. Nota que Pablo no está jactándose a sí mismo como un ejemplo de un super cristiano. Esto, el ministerio que habla, es un ministerio que es recibido por Dios. No se trata de nosotros, no se trata de la persona, sino se trata del ministerio de Dios. Los ministros vienen y se van. Tú estás en esta tierra y te vas y sigue otro. Se trata del ministerio de Dios. No se trata de nosotros. Amén. J. Vernon McGee dijo: debemos tener mucho cuidado con el comportamiento personal. No debemos ofender en nada. Una ofensa aquí no significa herir los sentimientos de las personas. No creo que nadie pueda servir en la iglesia hoy sin herir los sentimientos de alguien. Sin ofender, significa que debemos vivir de tal manera que nadie puede señalarte y decir: debido a la vida de ese hombre, no tengo confianza en la salvación que profesa. Pablo llama a todos los que sean líderes, los pastores, los predicadores, a ser irreprensibles. Dijo: palabra fiel es, si alguno aspira al oficio de obispo, buena obra desea hacer. Debe ser irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, honrador, hospitalador, apto para enseñar, que administre bien a sus hijos y a su mujer. De buenas que no dice pronunciar las palabras correctamente, porque si no me tengo que bajar. Es carácter, no es educación. Las calificaciones, gracias a Dios, que es carácter, integridad. Primera de Timoteo 3. Ya sea formal o informalmente, cada creyente está en el ministerio, no nomás el pastor. Y como Pablo, todos debemos tener cuidado de cómo nuestras vidas coincidan con lo que decimos. Voy a oír, ayer platicaba con mi hermano Cornelio el taller, no en el taller, al Bridge, que tuvimos una película ahí, ¿verdad? Y estaba hablando con unos jóvenes de entre 20 a 25 años o menos. Y me encantó cómo hablaban. A mí, wow, qué entendimiento tenían en la palabra. Me agarraron y me preguntaban cosas y nos agarraron a mí, a Cornelia, y estábamos dándole las palabras y ellos tenían un entendimiento grande y ellos querían servir al Señor, estos 5 muchachos. Pero parte de mí me dio tristeza, porque yo he visto eso mucho. En los 13 años y antes de aquí, de Loma Alta, pero aquí en los 13 años especialmente ha habido gente que pues salta como el sol, como una estrella, y tienen conocimiento y tienen eso, y luego después quieren servir al Señor, pero después entran el matrimonio, los hijos, el trabajo, la economía, la lumbre, y los ha visto caer como una estrella para abajo. Muchos hombres están dispuestos a hablarlo,
pero con humildad tenemos que, como dice la palabra de Dios, ser probados. Tienes que ser probados en toda manera. Y oremos, hermanos, que podamos ser ejemplos para los que vienen con ese deseo. John MacArthur comenta sobre el versículo 4. Un ministro no se elugido por su título, no es elugido por su título de seminario, teología, por popularidad, personalidad o éxito. Su vida es la única carta que importa, la única que la gente leerá. No importa qué tan popular seas, no importa que tengas seminario, no tengas, no importa que seas exitoso, lo que importa es tu vida. Eso es lo que van a leer, tu vida. No importa que diga, oh, soy un cristiano, la gracia de Dios, aleluya, andes en el trabajo, andes en todos lugares, hablando muy bonito, poniendo cosas acá, cosas allá, porque es cuando la lumbre cae que vas a ver la persona verdadera. El oro, cuando lo ves bonito, amarillo ahí, brillante, el oro no sabe que tiene impuridades. El oro nomás ve que la gente lo ve con esos ojos, like wow, pero el oro no sabe que tiene impuridades, que no está puro, hasta que lo echas en la lumbre y comienzan a saltar todas las impuridades. Pedro nos dijo que es necesario que nuestras vidas sean llevadas por la lumbre para sacar todas esas cosas. Y lo cantamos en los himnarios, hermanos. Haz lo que quieras de mí, Señor. Qué padre, cantamos aleluya, pero cuando comienza a exprimir y le comienza a subir al horno, esa canción ya no tiene sentido. Porque ¿qué es lo que dice esa canción al último? Para que todo lo que quede sea que tú. Y es necesario morir para que Él viva. Es necesario que tú te hagas menos para que Él se haga más. Es necesario que mueras completamente. Gente viene y me dice, pastor, es que siento que me estás matando. ¿Cómo puedo dejar todo esto? Me siento que me estoy muriendo. Pues eso es lo que Dios quiere hacer. Que tú te mueras para que Él viva. Todos mis deseos de mis carreras, todos mis deseos que yo tenía para mi familia, creciendo, todos los deseos que yo tenía en lo que iba a ser mi vida, se fue por 3 cacahuates. Pero Dios me dio una vida mucho mejor que la que yo pensé. Y todo lo que pasamos aquí es una ligera aflicción. Es un tamañito chiquito comparado al peso de gloria que tenemos con nuestro Señor Jesucristo por una eternidad. La palabra clave del primer grupo de marcas en el versículo 4 es la resistencia o la perseverancia. Hopomone. Hopomone es la palabra griega. Es la clave para vencer todo lo demás. La resistencia no es solo aguantar, hermano. Mucha gente ahora no, yo aguanté esto, no, toda la Biblia, fíjate cómo ¿cómo aguantaste? Con tus propias fuerzas. ¿Cómo aguantaste? Cerraste los ojos y dejaste que las cosas pasaran y saliste del otro lado y dijiste, pues aquí estoy todavía. Eso no es lo que está hablando aquí. Los incrédulos orgullosos pueden soportar las dificultades en ese sentido. Resistencia, perseverancia, no solo es una cerrada de ojos y dejar que pase el problema. Cito, la palabra griega que se usa aquí va mucho más allá. Más bien es el triunfo valiente que toma toda la presión, que emerge con alegría. Toda esa presión, todo eso que cae con alegría. No solo se niega a ser quebrantado, no me vas a quebrar por la presión, sino que en realidad está agradecido por la oportunidad de perseverar, sabiendo que traerá gloria
a Dios. Esa es resistencia, que no viene del hombre, que viene de Dios. Es una habilitación supernatural o sobrenatural del Espíritu y no una manifestación de la fuerza de la voluntad de una persona fuerte. Así, Dios ha edificado su iglesia por todos estos años. Desde la primera iglesia, ha llamado a hombres fieles cuyo primero llamado ha sido servir al Señor en todo. Hemos sido encomendados al verdadero ministerio de Dios. Así que una de las grandes marcas del ministerio es gran perseverancia. Esta es la marca clave para todo el que sigue a Cristo. Pablo había sufrido mucho como siervo de Dios y él está escribiendo a partir de su propia experiencia, hermanos. Pablo y Silas, si recuerdan, estaban en la prisión en Filipos, ahí en la medianoche. Habían sido golpeados gravemente, los metieron en una cárcel oscura, fueron encadenados a sus pies, sin saber si vendrá la luz del día, en toda la incertidumbre y en el dolor terrible que estaban soportando. Son más que conquistadores, estaban cantando alabanza a Dios, llenando la oscura prisión con ecos de esperanza. El verdadero ministerio se caracteriza por una gran perseverancia en todas las áreas de su vida. Segundo, la valentía a través de los sufrimientos. Estoy llevando en tres palabras, van a ser las primeras 9. Son como 39, son como 30 y tantos. Pero lo está haciendo Pablo en una forma que enseña el resultado de la persecución, que son estas cosas. Afecta tu mente y tu cuerpo. Es físico. Es físico. La valentía a través de los sufrimientos. Hay muchos lugares alrededor del mundo hoy en día donde las iglesias están sufriendo severamente por la persecución. Pero en muchos otros países, particularmente aquí en los Estados Unidos, lo peor que pasamos es sufrir neutralidad a nuestro mensaje. A lo mejor la gente ni le importa. Debemos tener cuidado también, no quiero caer en este peligro, hermanos. Quiero que escuchen porque esto es bien importante y pausar aquí. Tenemos que tener mucho cuidado de no caer en el peligro de hacer lo que Pablo está experimentando aquí en estos versículos como universal. A todas las iglesias y a todas las generaciones podemos caer en el peligro de hacerlo universal. Necesitamos entender que el apóstol Pablo fue el objeto especial del odio del mundo y del diablo en este tiempo. Él era parte de los primeros apóstoles de la iglesia que estaban impactando tremendamente. Ha habido iglesias fieles que han sido salvadas de la persecución. Y ha habido grupos en la historia de iglesias que han sufrido una fuerte persecución. Allí, en esta sección, en particular, 9 pruebas identificadas por Pablo como recomendaciones de su ministerio. Los tenemos en este fuego de 3, versículo 4, en aflicciones, privaciones y angustias. La primera palabra se traduce como angustias. Y esto significa unas presiones internas, una presión interna que viene de adentro. No sé si sabes lo que es un estrés que te sofoca si no puedes respirar, ¿verdad? Es una
aflicción eterna, así interna, I'm sorry. Esa sensación de opresión eterna de espíritu que crea el conflicto, hay conflicto adentro. Hubo días que Pablo fue presionado más allá de toda medida. Casi lo llevó a la depresión. La segunda palabra es dificultades. Como seguidores de Jesús tenemos algunos sufrimientos necesarios como resultado de seguirlo. Nuestro Señor Jesús dijo, si alguno quería seguirme, niéguese a sí mismo y toma tu cruz y sígueme. Estas dificultades particulares solo vienen como resultado de seguir a Jesús. Nunca ocurren si no estamos propuestos a seguir a Cristo. Si no hubiésemos a seguir a Cristo, esto no pasaría. Pero para Pablo no había opción. Hubo muchos actos de odio que resultaban a personas que se indignaban por su mensaje del Evangelio, por su predicación. Esta es una situación muy difícil para nosotros poder entender. La mayoría de nosotros en los Estados Unidos no podríamos pasar esto. A lo mejor podemos perder un amigo, quizás no te habla un familiar. A lo mejor lo peor que te pasa es que eres el objeto de burla cuando evangelizamos. Pero la mayoría de nosotros no experimentamos este tipo de dificultades por seguir a Jesús ahorita. Por ahorita puede cambiar todo eso. La tercera palabra es angustia. Y esta palabra significa restricción. Muchos comentaristas comparan esto como cuando te ponen una de esas chaquetas de locos, ¿verdad? Que te amarran completamente para que no te muevas. Hubo momentos en la vida de Pablo cuando fue atrapado en el Imperio Romano sin tener control. Lo arrestaban sin ninguna justificación. Lo mantuvieron encarcelado y en prisión durante años. Todo esto le sucedió a Pablo al llevar el mensaje de Dios a personas hostiles a lo que él tenía que decir. El gran escritor del segundo libro más vendido en el mundo, en la historia, que es el Progreso Peregrino o Pilgrim's Progress. Si tienen oportunidad de leer ese libro, es fantástico. El primer libro más vendido en el mundo es la Biblia. El segundo es otro libro cristiano que pienso que es uno de los libros mejores que hay. John Bunyan. Paul Bunyan era el otro, ¿verdad? John Bunyan, Pilgrim's Progress, el progreso del peregrino. Él fue encarcelado durante 12 años. Su mejor trabajo fue hecho en la cárcel, bajo dificultades. Su esposa tenía niños chicos y una hija ciega que tuvo que ella sacar adelante mientras que él estaba en prisión. Así que los problemas, dificultades, las angustias son la primer gran realidad del ministerio para el ministro auténtico. Versículo 5. El siguiente conjunto, el siguiente palabras o de tres, el conjunto de tres, azotes, cárcel y ataques tumultos. Así que nos dan ejemplos específicos y físicos del sufrimiento resultando de los perseguidores. El primero es azotes. Y Pablo más adelante en esta carta nos va a dar una lista de lo que le pasó a él, diciéndonos que en 5 ocasiones recibió
39 latazos. Y estos no son latazos, latigazos. Latigazos. Estos son los romanos. Estos no juegan. No son chicotacitos, no son un cintito normal. ¿Eh? Son hechos para hacerte daño, sacarte carne. Casi 99 de estos que lo dejó con la carne las cáscaras y todo, lo dejó a Pablo como un hombre que se asustaba con su propia sombra. Cuando veían a Pablo, lo veían como, este es el hombre que escribió esto. La espalda, hermanos, imagínate, desde el cuello hasta las rodillas, de modo que el dolor era severo. Pero ¿sabes qué? Dios no intervinió y lo detuvo. No había ninguna ángel espiritual que vino a hacerlo no tener el dolor. Las secuelas fueron postraumáticas y los efectos secundarios dolorosos duraron el resto de su vida. Somos en su mayormente, somos extraños a tal experiencia aquí en los Estados Unidos. La segunda palabra es prisiones, y Pablo nos dice que más tarde que él estuvo frecuentemente en la cárcel, experimentó la brutalidad y la enfermedad y las condiciones horribles de estas prisiones. Estas no son las instituciones que tenemos aquí en los Estados Unidos, donde hay televisiones, hay salas de ejercicio, hay canchas de básquetbol, programas educativos para que puedan ellos sacar sus diplomas o ir a colegio. No había inspecciones de qué comida comían. Donde quiera que el apóstol Pablo fue, su ministerio creó disturbios sociales causados por los judíos, los sacerdotes, los paganos, porque el mensaje del evangelio provocaba a esta gente. Fue objeto de odio de todas las multitudes. Así que hubo violencia física y amenazas que Pablo conocía. En el versículo 5 tenemos los siguientes tres. Trabajo duro, desvelos y hambre. Pablo no tenía una esposa que lo consolara después de un día difícil en el ministerio. No tenía una esposa que trabajaba para ayudar a mantenerlo. Él mismo se hizo cargo de todo el trabajo, de pagar rentas, de trabajar para también aquellos que estaban con él como compañeros. Él cuidaba por ellos para que tuvieran comida. Cuando hubo ganancia, suficiente ganancia, pudo continuar con su evangelismo, predicar, enseñando a los nuevos creyentes, visitando, orando, escribiendo cartas. La siguiente palabra es noches de insomnio, se puede decir. Largas noches de discipulado. Tenía que quedarse después, llegar tarde a la casa, para llegar a escribir cartas, prepararse para los sermones, estudiar, orar, trabajar. Estaba desvelado porque había ladrones en la noche, personas que conspiraban para asesinarlo. Además de todas esas cosas. La siguiente es el hambre. Eso es algo también que no conocemos en este país. ¿Cuándo fue la última vez que usted y sus hijos parecieron 3 días completos sin comer? ¿Cuándo fue la última vez que tú y tus hijos 3 días no has comido nada? Nada. Sin saber cómo vamos a comer o qué es lo que vamos a comer el siguiente día.
Aquí está el Bethany House, aquí está el Salvation Army, aquí está la iglesia de cajas, mira. Cajas, aquí ¿quién va a tener hambre? ¿Quién tienen hambre? ¿Sus hijos tienen hambre? Aquí no va a haber hambre. El Señor que no paró que le dieran 39 azotazos, ni escamó a Pablo de los días que estuvo en prisión, también no lo rescató de a veces tener tiempos de hambre. Esas son las primeras 9 palabras, todas introducidas por la preposición en hambre, en. Y nos dicen que en un ministerio auténtico afecta su cuerpo y su mente. Un ministerio auténtico nos va a gastar, hermanos. Nos va a gastar. Yo por eso ahora aprecio más los pastores ya que tan canosos y tan más feuscos, porque sé que han pasado por algo. Y cuando esos pastores acá con sus pantalones jeans rompiditos, con sus ropitas y bien guapotes, pues ¿qué han pasado? Tenemos evidencia, checando la presión y el colesterol. Es difícil, hermanos, para Pablo y para los predicadores y los pastores y los que toman el ministerio auténticamente. Afecta el cuerpo y la mente. Cuando tu predicación afecta y hace que el mundo sea violento hacia ti, hermanos, ¿quieres predicar de verdad? ¿Qué tan fácil es predicar ahorita? ¿Qué te van a hacer? Pero cuando causa violencia y sales de aquí, todos vienen a Cristo y aleluya, pero sales y está una mafia allá afuera, un grupo que te quiere crucificar. ¿Qué tal? Tan fuerte como él le daba el golpe a Satanás, Satanás venía y lo golpeaba todavía más fuerte. Pablo era un siervo sufriente y el discípulo no estaba más arriba que el maestro. La congregación y los discípulos pasaron lo mismo que él, pero él mostró valiente ejemplo. Lo siguieron muchos como él siguió a Cristo. Hay una gran lección de todo esto que podemos ver. Muchos pensamos que si las cosas van bien, entonces esta es la voluntad de Dios. No, va todo bien, es la voluntad de Dios, no por eso. Pero la obediencia es la voluntad de Dios. No como tú te sientas. La obediencia es la voluntad de Dios. Y muchas veces el camino que se nos pide que tomemos no es suave y fácil. Cuando llegan los problemas, las dificultades y las angustias, el ministerio auténtico debe de aguantar sin rebelarse, ni siquiera de la copa que el Señor nos ha dado para beber. A veces va a ser la copa amarga. Si se requiere resistencia para el ministerio auténtico. Cualquier siervo fiel de Dios que ha impactado, ha resistido durante muchos años. A menudo solo, no apreciado y incomprendido. Recogen siempre, buscan el camino largo de la perseverancia en lugar de buscar lo más corto y lo más conveniente. El ministerio recibe la gracia dada por Dios. Pablo progresó en la gracia y semejanza de Cristo. Versículo 6 dice, en pureza, en entendimiento, en paciencia y en bondad. Mientras todas estas persecuciones estaban teniendo lugar y nunca terminaban, Pablo no permitió que raíces de amargura penetraran en su corazón.
Su ministerio se caracterizaba por la pureza en el Señor Jesucristo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cualquier congregación que ponga en duda la pureza del ministro, del pastor, eso hará que seas inefectivo. Mientras estás de pie ante ellos en el púlpito, predicándoles, si hay duda de impureza, tu mensaje no tendrá el impacto que podrá tener. Si no puede creer que es un hombre puro, nunca los alcanzarás de manera efectiva. Si nunca los ves sufrir, si nunca los ves cuando entran las tormentas en el hogar, cuando entran las tormentas en la economía, cuando entran las tormentas en la enfermedad, cuando entran las tormentas, si no lo ves al hombre pasar eso, va a ser difícil. Va a ser difícil. El misterio también debe ser conocido por su conocimiento. En otras palabras, Pablo le dio a la gente un entendimiento de quiénes eran. El predicador, el pastor te va a dar un entendimiento de quién eres, qué es tu condición, quién es Dios. Les va a dar un entendimiento de la Biblia. Aprendieron de su verdadera condición y la verdadera condición del mundo. Les dio entendimiento del pecado y de la gran solución que tenemos en Cristo Jesús. El ministerio verdadero del predicador les dio conocimiento, les da conocimiento cómo agradar a Dios en todo lo que hacen. Y una gran gratitud que la congregación puede darle a su pastor es cuando oye las palabras: me ayudaste a entender este pasaje. Eso me da energía, me da perseverancia. Cuando puedes ayudar y dar entendimiento a tu congregación. Gracias porque pude entender eso. La paciencia debe marcar al predicador si va a durar años detrás de este púlpito o cualquier púlpito. Si Jesús, nuestro Señor, caminó sobre la tierra y lo rechazaron y muchos no escucharon su mensaje, ¿quién es el cristiano o predicador que piensa que la gente debe cambiar nomás porque él se levanta aquí y da un sermón, o porque vas y le dices a tu vecino lo que aprendiste en tu escuela dominical? ¿Quién eres tú para pensar, no me escucharon? Tiene que haber paciencia detrás del púlpito. Paciencia. La gente observará al predicador y observará cuidadosamente cómo vive para ver qué clase de hombres. Necesitamos poder esperar a largo plazo, hermanos. Y esperar a ver madurar a la congregación con paciencia. Necesitamos paciencia para estabilizar el público, que el púlpito, que predique el evangelio, que cada hombre que se pare aquí tenga un buen entendimiento y una clara predicación del evangelio, y se toma paciencia y trabajo. Un liderazgo evangélico. Una membresía de una iglesia salva verdaderamente. Necesitas un evangelismo paciente. El amor es paciente. La siguiente es bondad. Y ese es el lado positivo de la paciencia. Y ya voy a acabar con estos para buen tiempo de cortar. Un comentarista dice: esa es la bondad de Dios hacia los pecadores, que los llevan al arrepentimiento. La bondad es el contexto maravilloso en la que se pueden colocar las palabras del evangelio. En nuestra reprensión, en nuestra corrección, hay palabras amables.
Cuando te sientas a aconsejar, cuando te sientas a reprender, lo haces con amor, paciencia. Esa es una marca en nuestra reprensión, nuestra corrección. Las siguientes 4 palabras son dobles y voy a acabar con el Espíritu Santo. Son dobles palabras: Espíritu Santo, amor sincero, palabra verdadera. El Espíritu Santo sería el primer palabra que quisiéramos dar, pero aquí Pablo la pone ya después de dar 13 palabras. Y luego todavía después va a dar otras 20 y tantas palabras. Y para nosotros sería esencial, ¿verdad?, pensar que sin el Espíritu Santo el hombre, pues cómo va a ser exitoso en el ministerio. Y eso es verdad, pero creo aquí que Pablo y la iglesia todos sabían que para que los muertos vivieran, para que los hombres nacieran de nuevo, era por el Espíritu soberano de nuestro Señor. El ministerio del Espíritu Santo fue absolutamente fundamental para dar el fruto de amor, de paz y alegría. Hermanos, cada uno de nosotros nos vamos a la casa y vivimos en nuestro mundo. Tenemos nuestros problemas. Un problema, tú te tienes que preocupar de ti. Tu problema con tu cónyuge, con tus hijos, financieros. Sales de aquí, te vas y a lo mejor te acuerdas de los demás. Pero para el predicador, todas las mentes están conectadas. Orando por gente que no vino, o está pasando algo, o cómo van a estar haciendo eso. Y pensando que el pastor, pues, ¿qué está haciendo? Pero todas esas cosas, toda la vida tiene que estar alrededor del plan de Dios, no el plan de nosotros. Mi vida es alrededor de cada uno de ustedes. No puedo hacer nada que sea fuera del plan que Dios tenga para mí. Pero eso es solo por gracia. Eso es solo por el Espíritu de Dios. Es solo por Él. Es solo por Él que puedo ver eso y que podemos ver eso. Porque como Pablo, yo soy un gran pecador. Y como Pablo, yo he recibido la gracia de Dios. Y es por pura gracia que puedo estar aquí esta mañana trayéndoles este mensaje. Porque aparte de Dios no podemos hacer nada. Y hay que darle gracias a Dios por lo que nos da y lo que nos avisa y toca en nuestro corazón. Sigue detrás de nosotros, deja las 99 para seguirte a ti. Y usa a su pueblo para hacerlo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Padre Celestial, te damos gracias porque aparte de ti no podemos hacer nada, Señor. Y en veces no entiendo cómo puedes usar un gran pecador como yo en mis tiempos de procesía, hipócritas. Pero Señor, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros y tú te das gloria cuando nosotros podemos ver nuestra condición verdadera y saber que no somos nada sin ti. Dios, pido que en este momento, Señor, tú estimules nuestros corazones y nos pongas a pensar, a meditar en tanta ayuda que se necesita para tu ministerio, Señor. Tantas cosas, Señor, que en veces pensamos que nos quita el tiempo, pero los tesoros en el cielo valen la pena, Señor. Sacrificarnos por ti, Señor, paga una eternidad, no temporal. Las incomodidades, Señor, que causan el ministerio son eternas si las aceptamos. Todo en este mundo pasará, pero tu verdad es para siempre, Señor. Que trabajemos para ti, que nos levantemos, Señor, que estemos listos. Por si tú mandas un avivamiento, por si esto cambia sobre la noche, Señor, que se levanten gente que te ama con pasión, valiente, que vayan hacia la línea de fuego y no corran. Gracias, Señor, te damos por tu palabra.
porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.